La semana pasada comenzamos una miniserie que se llama Padres con Propósito. Y no sé tú, pero yo, como dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo como papá, yo quiero dar a mis hijos siempre lo mejor, ¿cierto? ¿Estarías de acuerdo conmigo en decir yo como papá quiero darle lo mejor a mis hijos? Levanta tu mano si estás de acuerdo con esa afirmación. Allá en la transmisión pon sí, levanta tu mano ahí digital. Queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y Mateo capítulo 7, versículo 11, Jesús lo dice de esta manera. Así que si ustedes, gente pecadora, dile al lado, ahí te hablan. Fíjate cómo empezó Dios a hablarnos esta tarde. Ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. A pesar de que somos gente pecadora, la verdad es que sabemos y nos esforzamos por dar buenas cosas a nuestros hijos. Dice, ¿cuánto más su Padre Celestial, que Él sí es bueno, dará buenos regalos a quienes le pidan? Y eso refleja lo que te estoy diciendo. Aún siendo malos, en nuestra faceta como papás, lo queremos hacer bien. Todos tenemos buenas intenciones de darle a nuestros hijos lo mejor que podamos, lo mejor de nosotros, y vamos la milla extra y nos esforzamos por lograrlo. Ahora, no sé si te vas a identificar con esto, pero cuando tienes más de un hijo, como que con el primero eres obsesivo y eres extra cuidadoso y que no le dé el aire, el sol, lo cuidas, lo proteges, y cuando llega el segundo como que también lo proteges y lo cuidas, pero te relajas un poco, ¿no? ¿A alguien le pasó? Yo cuando tuve a mi primer hijo, pues estábamos ahí obsesionados con el cuidado y que las mamilas Avent y los de estos Mink y lo mejor que pudiéramos, le compramos su tinita para bañarlo, ¿verdad? Y le compramos su mordedera cuando le empezaron a salir sus dientes. Al segundo no le fue tan bien. El segundo ya fue un poquito más relajado, ya no lo bañábamos en tina, ya me lo ponía aquí, órale, vámonos, ¿no? Lo bañaba y listo. Y un día estábamos comiendo y de repente volteo y veo a mi hijo y le digo a mi esposa, oye, a este nunca le compramos mordedera. Y estaba con una botella de agua bien desesperado, mordiendo la botella de agua, rascándose con desesperación sus encías porque ya le estaban saliendo sus dientes. Hasta ahí nos dimos cuenta que al pobre no le habíamos comprado mordedera. Y ya ni te hablo de la tercera, me explico, o sea, va bajando el estándar. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Pensemos en el chupón, ¿no? Que no es tan buena idea darles chupón, pero imagínate, al primero le das su chuponcito y está el bebé ahí, lo tira. ¿Qué haces cuando el bebé tira el chupón? Lo recoges, lo pones agua a hervir, lo hierves, ¿verdad? Y ya después se lo vuelves a dar y ya está feliz el niño. Luego con el segundo, está con el chupón, se le cae, lo recoges, vas, lo lavas, ya no lo hierves, ya lo lavas. Dele, mijo. El tercero, se le cae el chupón. Tú agarras el chupón y lo chupas tú y ya se lo regresas, ¿verdad? Y ya los que se atreven a tener un cuarto o más, está con el chupón, se le cae. Tú lo recoges y se lo das al perro para que lo limpie, lo lama y ya se lo regresas. Me explico, o sea, vamos bajando el estándar, nos vamos como relajando. Ahora, eso no significa que no amamos a nuestros hijos por igual. Obviamente amamos al primero tanto como amamos al último, ¿cierto? Cuando nos preguntan, él dice no, cuando nos preguntan, ay, ¿cuál de tus hijos quieres más? Es una pregunta que es imposible responder porque no amas a uno más que a otro. Los amamos por igual y repito, queremos darles siempre lo mejor. Queremos que sean felices, ¿cierto? Queremos que les vaya bien y procuramos, si podemos, darles la mejor escuela, si podemos, tratamos de comprarle los tenis que nos pidió, los jeans que le gustan, el teléfono que nos está pidiendo, y hacemos el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades por darles lo mejor que podamos. Ahora, ¿qué pasa si lo que les damos en realidad les está haciendo daño?
¿Qué pasa si eso que nosotros nos estamos esforzando por darles con la mejor intención, con los mejores deseos, pero qué pasa si eso en vez de estarles beneficiando, les está dañando? Y obviamente lo hacemos con la mejor intención de que sean felices. Y este asunto de que sean felices. A veces nos obsesionamos tanto en que queremos que nuestros hijos sean felices que terminamos adorando en el altar de la felicidad. Como si Jesús vino a decirnos que nos murió en la cruz para darnos una vida feliz. Y eso no es así. No es lo mismo una vida en abundancia que una vida feliz. De hecho, nadie es feliz todo el tiempo. Qué aburrido sería ser feliz todo el tiempo, perdería sentido. Lo que le da sentido a estar feliz son los momentos en que estamos tristes. Y si tú conoces a alguien que está feliz todo el tiempo, huye de esa persona porque no está bien. Entonces, escucha esto, necesitamos preocuparnos menos por la felicidad de hoy y preocuparnos más sobre la preparación de mañana de nuestros hijos. Quitarnos un poquito de esta obsesión de que sean felices. Quítate esa obsesión por un momento de que sean felices hoy y preocúpate de que estén preparados para mañana, para cuando sean adultos, para cuando tengan responsabilidades. Muchas veces por hacerlos felices hoy, los arruinamos para mañana. Y quiero darte 3 ejemplos de cosas que les estamos dando a nuestros hijos y que en vez de beneficiarlos los estamos dañando. ¿Cuándo hace daño dar? Porque dar no siempre es bueno. Dar hace daño, por ejemplo, cuando damos cosas que no se han ganado. Dar hace daño cuando damos cosas que nuestros hijos no se han ganado. Cuando estás en el súper y estás comprando y tú llevas tu presupuesto justo para comprar lo que sabes que necesitan y tu hijo de repente pasa por el pasillo de los juguetes o de los dulces y empieza, ¿qué-lo? ¿Verdad? ¿Qué-lo, papá? ¿Qué-lo, mamá? Y papá y mamá le dicen, hijito, hoy no, porque no traigo dinero, venimos solamente por esto, ¿verdad? ¿Qué-lo? Y se empieza a estresar y tú, no, mijo, es que ¿qué-lo, mamá? No, pero ¿qué-lo? Y empieza a hacer un berrinche. ¿Y cuántos de nosotros hemos terminado? Ya, cállate, toma, y pasamos la tarjeta y nos endeudamos a ver cómo le hago después, pero ya cállate. Toma esto que no te has ganado, que no te mereces, pero por tu berrinche doblamos las manos y les damos derechos. Y ellos crecen pensando que tienen el derecho de tener lo que quieran cuando quieran. Y por eso de adultos hay tanta gente irresponsable. Hay tanta gente que no sabe reaccionar frente a la presión, frente a los problemas, porque de niños todo se les dio y todo se les resolvió, obviamente en la medida de las posibilidades. Y vivimos en una cultura que refuerza esto. Refuerza el mundo, la sociedad le enseña a los niños que ellos merecen tener todo. Yo no sé si tú has escuchado esto, que es como una moda que se está metiendo a las escuelas de los famosos reconocimientos por participación. ¿Sabes a qué me refiero? A estos diplomas, a estos reconocimientos que le dan a todos solo por participar. No importa si participaste mal y no te preparaste y lo hiciste horrible. Ay, es que participaste, mijo. Felicidades, toma tu premio, nada más por participar. ¿Sabes? Es tan absurdo que he visto ligas de fútbol de niños donde no hay un ganador y no hay un perdedor. Imagínate cómo te pondrías de mal si al ratito en la final dice el árbitro, no ganó ni el América, no ganó el Cruz Azul, todos son ganadores por participar. ¿Cómo se pondría el estadio? Se acaban a ese árbitro, ¿me explico? Porque no tiene sentido, porque hay que aprender a ganar y hay que aprender que a veces se pierde. Esto se lo tengo que repetir mucho a mi hijo mayor, porque él se frustra mucho cuando pierde.
Y le digo, tienes que aprender a perder. Perder es parte de la vida y no solamente porque participaste, yo te voy a aplaudir y te voy a decir que lo hiciste increíble. Nadie debe ser premiado solo por presentarse. Ahora en las escuelas públicas, los niños ya no pueden reprobar. ¿Sabías eso? Ya no pueden sacar 5, ya no pueden repetir año. Y si no aprendió nada, pues no va a ser bronca nuestra, ya será bronca ya de sus jefes, de sus patrones en su trabajo, o ya será bronca del gobierno en turno, porque les estamos dando cosas que no se han ganado. ¿Cómo puedes pasar de año a un niño que no ha aprendido lo que tiene que aprender en ese nivel? Entonces, muchas veces como papás hacemos cosas así. Les hacemos daño cuando les damos cosas que no se han ganado. Escúchame bien, una de las mejores cosas que podemos darle a nuestros hijos es darles la bendición de ganarse las bendiciones. Procésalo. Darle a tu hijo la bendición de saber lo que es ganarse las bendiciones. De esforzarse. Ok, hijo, vas a jugar videojuegos, pero hasta que hagas tus tareas. Escuché una historia de un papá que su hijo le dijo, papá, quiero que me compres un carro. Y en la adolescencia, bueno, ya llegando a los 17, 18 años. Quiero que me compres un carro. Y el papá le dijo, ok, no te voy a comprar un carro, te voy a poner la mitad del dinero que cuesta un carro. Y tú vas a trabajar y vas a ahorrar la otra mitad. Y cuando tengas esa otra mitad, yo te pongo la otra mitad y compramos el carro. Entonces él se puso a trabajar, se esforzó, ahorró, se privó de algunas cosas por ahorrar para su carro y llegó el día en el que juntó la mitad, el papá le puso la mitad, fueron y compraron el carro. ¿Sabes cómo cuidó este muchacho ese carro? ¿Sabes cómo cuida sus carros hasta hoy? Yo lo conozco. Los cuida y es muy responsable con sus carros. ¿Por qué? Porque aprendió el valor de ganarse las cosas. Otra persona, su hijo le dijo, oye, cómprame un celular, papá. Cómprame un celular. Ya todos mis compañeros tienen celular y cómprame un celular. Y el papá le dijo, mira, no te voy a comprar un celular, te voy a prestar un celular. Y fueron a la tienda, el papá compró un celular, lo pagó el papá y le dijo, hijo, o sea, no eres mi hijo, pero bueno, mi hijo le dice, ¿este celular quién lo compró? No, pues tú, papá. Ok, ¿de quién es? Pues es tuyo, bueno, es mío. Te lo voy a prestar, ¿ok? Tú lo vas a poder usar y te lo voy a prestar. ¿Ok? Oh, sí, papá, el chavo bien feliz y ya, ahí estaba el chavo soñado con el teléfono. Y entonces un día ya era noche y no se había ido, no lo guardes, ya era noche y no se había ido a acostar a la hora que tenía que acostarse. Entonces el papá le dijo, Natael, guarda ese teléfono ya. Ahorita, ya sabes, ahorita. Pasan 10 minutos. Natael, guarda ese teléfono. Ahorita. Ya casi acabo esta partida. Entonces el papá fue y le dijo, dame ese teléfono. ¿Por qué si es mío? A ver, usted y yo quedamos que ese teléfono era mío y yo te lo había prestado. Y como es mío, ¿qué crees? Lo voy a ocupar, entonces me lo regresas. Y el niño aprendió la lección, que las cosas que él no merece nada más por existir y nada más porque es mi hijo, merece todo lo que yo le pueda dar, que tiene que ser responsable, que tiene que ganarse las cosas y que si no las usa de la manera correcta, le dijo, el día que tú te puedas comprar tú con tu dinero un teléfono, ese teléfono es tuyo. Mientras tanto, este es mío y si yo te lo quiero pedir, me lo tienes que dar. Creo que es una buena idea para los que tienen hijos adolescentes. Y algunos estarán pensando, no, es que eso suena muy injusto, suena muy duro. Escúchame bien, tú eres el papá, tú eres la mamá, no eres su compa. Compas ya tiene, hay demasiadas personas que pueden ser compas de tus hijos, que pueden ser sus amigos, pero papá y mamá solo puedes ser tú. Y escúchame, te voy a decir algo que a lo mejor
te va a tomar por sorpresa. Pero las opiniones de tus hijos no son tan importantes en las decisiones que tú como papá tomas. Como que no se entendió. Lo voy a volver a decir. Las opiniones de tus hijos no son tan importantes en las decisiones que tú como papá tienes que tomar. Porque muchas veces sabemos que tenemos que intervenir, sabemos que tenemos que corregir, que tenemos que disciplinar, pero nos da miedo, nos da temor que el hijo vaya a pensar que no soy tan increíble. Y me va a decir que me vaya de su cuarto. Y me va a decir que no quiere hablar conmigo. Y tantos papás, ay no, mijito, no es cierto, perdóname, papacito, mi rey, toma, no te enojes. Y considerando su opinión como si fuera la de un amigo. Ellos no son tus amigos, son tus hijos. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Entonces, enséñales a ganarse las cosas. ¿Con qué otra cosa les estamos haciendo daño? ¿Qué otra cosa les damos que los daña? Darles elogios que no merecen. Y todos lo hemos hecho. Y lo hacemos porque los amamos, lo entiendo. Pero ¿cuántas veces le decimos, soy mi chaparrito hermoso, tú eres el más inteligente? Ay, mi niña, usted es la más hermosa del mundo y del universo conocido y por conocer. Eres lo más increíble del mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ni es el más inteligente, ni es la más hermosa del mundo, no es el mejor no son lo mejor del mundo. Y sabes, esto está demostrado por la psicología. Hay estudios que muestran que los elogios, cuando son baratos, cuando son elogios vacíos, roban la confianza de tus hijos. Tú piensas que estás construyendo su autoestima. Tú a tu niña le dices que es la más hermosa para que no llegue un gañán y la emocione. Entiendo esa parte, tengo una hija. Pero la ciencia ha demostrado que en vez de satisfacer su autoestima, lo único que estás haciendo es robarles la confianza y cada vez tus palabras para ellos valen menos. ¿Por qué? Porque elogiar demasiado les provoca ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que les estás diciendo no es cierto. Porque tú le estás diciendo que es el más inteligente y él sabe que Juanito, que se sienta al lado de él, es más inteligente que él. Él lo sabe. Y cuando tú le dices eso, él sabe que estás mintiendo y sabe que se lo estás diciendo porque eres su papá, porque eres su mamá. Es como cuando Nelly me dice, te ves muy guapo, pero pues ¿qué te queda decir? No, pues ya, se animó que... Me explico, los papás igual, ay, eres el más hermoso, pues ¿qué vas a decir? ¿No? Pero ellos saben cuando no es cierto. Y luego lo que pasa es eso, que le dices a tu hija, eres la más hermosa, eres la más preciosa. Y cuando llega a cierta edad se enamora de un desgraciado por ahí, que la lastima y la cambia por otra, y ella ve a esa otra y dice, chale, está más guapa que yo. Y mi papá me dijo que yo era la más hermosa. Obviamente no lo piensan así, pero inconscientemente eso es lo que pasa. Y entonces es donde la autoestima se empieza a dañar. Y eso les causa ansiedad, que ellos se dan cuenta que no son lo que tú dices. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, a decirles, eres de lo peor, no sirves para nada, estás re fea, eres un burro. No. Escúchame bien, no estoy hablando de eso, pero es mejor elogiar el proceso que elogiar a la persona. Ojo con esto. No elogies a tus hijos solo porque son tus hijos. Elógialos por los procesos que pasan. Un ejemplo, en lugar de decirle, ay, es que eres el más inteligente, mejor dile, mijo, la verdad es que trabajaste duro, diste lo mejor de ti y estoy orgulloso de tu calificación. ¿Te das cuenta la diferencia? No le estoy diciendo que es el más inteligente, le estoy diciendo, te esforzaste, diste lo mejor y eso me hace sentir orgulloso de ti. No porque seas el más inteligente, sino porque le echaste ganas, mijo. ¿Me explico?
A la niña, tu hija, no le dices a lo mejor, eres la más bonita. Un día le dices, oye, mija, te peinaste, te bañaste, mami, qué bien te ves. No le estás diciendo que es la más hermosa, le estás diciendo que se ve muy bien. ¿Me explico? Elogiamos el proceso, no elogiamos a la persona. Ahora, yo sé que esto puede causar cierta confusión en algunos desde el punto de vista bíblico de la fe y las obras, que a lo mejor estamos remarcando demasiado las obras, pero escucha esto, Dios hace lo mismo. Dios nos ama por quienes somos, ¿cierto? Él no nos ama por lo que hacemos, de hecho nos ama a pesar de lo que hacemos. Él nos ama porque somos sus hijos, pero elogia nuestras obras. Dice la Biblia, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. O sea, Dios elogia nuestras obras, pero nos ama por quienes somos. Entonces lo mismo, tú amas a tus hijos por quienes son, pero los elogias por las cosas que hacen bien. ¿Me sigues? Y esto entonces te va a ayudar a no hacerles daño, solamente dándoles elogios vacíos y elogiándolos por cosas que no son ciertas, elogios que no merecen. Y número 3, hacemos daño cuando damos libertades que no pueden manejar. Como papás somos muy raros, somos muy curiosos. En algunas cosas somos sobreprotectores y exageramos con los cuidados y que no les dé el sol, no les dé el aire, no les dé nadie, no lo veas, no te muevas, no respires, que tu corazón no palpite, no te muevas. Y somos súper sobreprotectores y en otras cosas somos demasiado permisivos. Les damos demasiada libertad en algunas cosas. Por ejemplo, un niño de 10 años, no te vayas a cruzar la calle, aquí quédate y no te muevas, y voy allá y regreso y aquí te quiero, ni un centímetro, ni un milímetro, y somos súper, pobre chavito, sí, ok, ya aquí me quedo. O sobreprotectores, pero al mismo tiempo, mira, ahorita regreso, toma mi celular, diviértete con él. Súper sobreprotector acá y súper permisivos con este tipo de cosas. Que la semana pasada hablamos del daño que les pueden hacer y les dejamos acceso prácticamente ilimitado por medio de estos dispositivos, dándoles una libertad que no pueden manejar, si ni tú la puedes manejar. Si ni tú como papá la puedes manejar, ¿qué te hace pensar que tu hijo de 10 años puede manejar todo lo que puede ver a través de esto? Y luego, tome, mijo, diviértase. Y por favor, papito, nada más, ay, ojalá que no te me vayas a hacer adicto a la pornografía. Ay, mijito, y ojalá que no te vayan a mandar fotos ahí desnudos y si las ves las borras, papito, tú no te claves en eso. Y papi, diviértete con esto, nada más no te me vayas a deprimir con tanta cosa que vas a ver ahí, fotos de gente perfecta y vidas perfectas en Instagram. No te vayas a poner ansioso, me explico, súper protectores en unas cosas y les damos libertades que no pueden manejar. Obviamente el niño, conforme va creciendo, se le van dando más y más libertades conforme él va demostrando responsabilidad y conforme va demostrando que es digno de confianza. Y obviamente yo no estoy diciendo que no les des un celular, pero hay un momento, hay una edad. Tu hijo te tiene que demostrar que es capaz de manejar esto. Y obviamente depende de la edad, tú se lo vas a dar con contraseñas y candados y vas a tener que aprender. Porque yo sé que muchos dicen, es que yo no le entiendo, yo vengo del rancho. Ahí en el rancho pues los despertaba la gallina y yo qué voy a saber de eso, pues te va a tocar aprender. Te va a tocar aprender. Si te preocupan tus hijos y les quieres dar lo mejor, darles lo mejor no es darles esto libre y desbloqueado para que vean y hagan lo que quieran. Darles libertad es darles esto bajo supervisión y que esa libertad poco a poco se la vayan ganando, demostrando que son responsables. Entonces, les hacemos daño cuando les damos algunas de estas cosas. Ahora, ¿qué sí les debemos de dar para enseñarles a amar a Dios? O sea, ya vimos cosas que no debemos de darles, pero qué cosas sí les debemos de dar
Y vamos a recordar la oración que la semana pasada aprendimos del Shema. No sé si te acuerdas que vimos esta oración, la más repetida, la más recitada en el pueblo judío, el Shema. Y lo encontramos en Deuteronomio 6, versículo 4, y de ahí vamos a sacar 3 ideas de 3 regalos que le podemos dar a nuestros hijos y que debemos de darles. Dice Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y luego dice, átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. De estos versículos, de esta oración, vamos a sacar 3 regalos que le podemos dar a nuestros hijos. El primero es este: una comunidad que vale la pena tener. Una comunidad que vale la pena tener. En el versículo 4 de Deuteronomio 6, el Shema dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y cuando dice Israel, ahí en el versículo lo tengo remarcado, hay otro después que solo traigo los que estoy leyendo. En el versículo 4, cuando dice escucha, Israel, Israel no es una persona, Israel es un pueblo, es una nación, le está hablando a una comunidad. En el Antiguo Testamento, las familias judías eran mucho más que la familia más cercana, la familia inmediata. De hecho, ellos consideran familia a los papás, a los hijos, a las esposas de los hijos o los esposos de las hijas. Consideran familia a los primos, a los sobrinos, a los nietos, e incluso consideran parte de la familia a la gente que trabaja con ellos o para ellos. Una familia judía fácilmente te llega a entre 80 y 100 personas. Ahora, yo sé que en México se parece un poco, ¿no? Todos hemos estado en el cumpleaños de la abuelita donde llega gente que en tu vida habías visto, pero resulta que son tu familia. Y sí sé que hay familias muy numerosas que juntan esas cantidades, pero solo las juntamos en épocas especiales, en Navidad, en el cumpleaños de la abuela, y ahí es donde se juntan todos. Pero la familia judía, un martes por la tarde, son 80 pelados en la casa, ¿me explico? Esa es la familia judía como ellos la conciben. Y nosotros como cristianos, como padres con propósito, tenemos que proveerle a nuestros hijos una comunidad que los rodee, una familia que les dé seguridad, una familia a la cual ellos pertenezcan. ¿Sabías? Hace algunos años se pusieron de moda las tribus urbanas. No sé si llegaste a oír ese concepto, porque al mismo tiempo hubo varias modas. Los darquetos, ¿te acuerdas de los darquetos? Que se vestían todo de negro. Estaban los emos. Si tú fuiste emo, híjole. No manches, pero bueno. Estaban los emos, estaban los escatos o los skates. Y entonces los adolescentes, estaban los cholos, o sea, estaban así repartidos. Entonces, la mayoría de los adolescentes en esa época que en casa no tenían una comunidad a la cual ellos quisieran pertenecer, se sumaban a estas tribus urbanas. Y de repente ya veías un chavito normal, vestido todo de negro, con sombra en los ojos, y luego veías al emo con el pelo aquí tapándole un ojo, y luego veías al escato con los pantalones en las nachas, o los chicos, ya no me acuerdo cómo era, pero el chiste es que los chicos buscan identidad al pertenecer a estos grupos. Entonces, ¿qué hacer para que eso no pase? Tú tienes que proveerle una comunidad a la cual él se sienta a gusto y piense que vale la pena pertenecer a esa comunidad. Es de las cosas más importantes que tus hijos necesitan para tener éxito en el mediano y largo plazo. Y hablo de éxito espiritual. La vida cristiana no se vive solo.
Y no es responsabilidad nada más de los papás, también todos nosotros como iglesia tenemos que encargarnos de ser una comunidad donde valga la pena ser parte, donde nuestros jóvenes y adolescentes sientan que esta es su casa. Muchos de nosotros decimos, Manantiales es mi casa, y Manantiales es mi casa, y me encanta, pero no se trata nomás de que sea tu casa, se trata de que tus hijos también digan, Manantiales también es mi casa. Y también es mi familia. Y tú podrás decir, ¿para qué quiero otra familia si ya tengo mi familia? Ya tengo a mis papás, a mis tíos, a mis hermanos, a mis primos. Pues esa es una comunidad donde mi hijo puede crecer. Déjame decirte algo. No siempre, y esto lo digo con mucha responsabilidad, no siempre tu familia sanguínea es una comunidad a la que valga la pena pertenecer. No siempre. No siempre tus hermanos, no siempre tus tíos, no siempre tus sobrinos son una buena comunidad a la que sea buena idea que tus hijos estén cerca. La semana pasada veíamos, tenemos que ser muy selectivos con quién rodeamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto lo veíamos la semana pasada. A quién y a qué expones a tus hijos moldeará en quiénes se convertirán y en quién creerán o en qué creerán. El que con lobos anda y aullar se enseña. Entonces tú necesitas tener cuidado con esto y acercar a tu hijo a una comunidad que valga la pena. Y yo te aseguro, la iglesia es una comunidad a la que vale la pena pertenecer. No porque seamos perfectos y no porque tengamos todo resuelto y tu hijo nunca vaya a ver un mal ejemplo aquí. Sí, tu hijo va a ver malos ejemplos aquí. Sin embargo, va a aprender lo que hace una persona que ama a Dios cuando se equivoca. Y va a aprender lo que es el arrepentimiento, y va a aprender lo que es el perdón, y va a aprender lo que es corregir cuando haces algo equivocado. Escúchame, la comunidad es tan importante que lo que sea que tú hiciste de niño, acuérdate, las diabluras que hacías, las travesuras que hacías, lo que sea que hiciste de niño, escúchame bien, no lo hiciste solo. Ya se acordaron del primo, del amigo. Lo que sea que hiciste, sea bueno o sea malo, no lo hiciste solo. Si hiciste cosas buenas es porque tenías buenos amigos, tenías un buen amigo con el que hiciste cosas buenas. Pero también, si hiciste algo estúpido, es porque tuviste un amigo, dilo sin miedo, estúpido. Y si no tuviste nunca un amigo estúpido, tú eras el amigo estúpido. No se vayan a enojar, ríanse tantito. Entonces, a lo mejor tú tuviste malos amigos, hiciste cosas que no debías, como por ejemplo, a lo mejor robaste ahí de la tiendita de Don Pepe, y a lo mejor más adelante por malos amigos manejaste borracho, y a lo mejor por tener malos amigos te peleaste a golpes con alguien o varias veces. A lo mejor algunos de ustedes hasta los arrestaron y tus papás tuvieron que ir a sacarte. A lo mejor muchos de ustedes se la pasaron deshonrando señoritas a diestra y siniestra, o si eres mujer te la pasaste manipulando hombres. ¿Y por qué hicimos la mayoría de esas cosas? Por la gente con la que nos rodeábamos. El clásico de, pues, ¿qué eres gallina? ¿Sabes? Es como de, ¿cuál era el problema de decir, pues sí, soy gallina y ya, ¿no? Pero ese eres gallina parece que nos causaba cortocircuito y teníamos que hacer a fuerzas lo que ese amigo decía. Pero eso es lo importante. Proverbios 13, versículo 20. Dice, camina con sabios y te harás, ¿qué? Sabio. Júntate con necios, que es un sinónimo de estúpidos, y te meterás en... Es muy claro la Biblia. Y esto aplica también para tus hijos. Y yo sé que tú podrás estar diciendo, pero David, yo no tengo control sobre los amigos de mi hijo. Yo no puedo escoger sus amigos. Y eso es cierto. Tú no puedes escogerle los amigos porque la amistad es un proceso que tiene que ver, pues cada uno va escogiendo. Y sí, tú no puedes escoger a los amigos de tus hijos, pero puedes influir en qué entornos los pones.
Tú no puedes escogerle los amigos, pero sí lo puedes poner en lugares donde los amigos que escoja valgan la pena. ¿Me sigues? Eso sí lo puedes hacer. Porque, bueno, en ciertas edades, porque mientras tienen ciertas edades, tú lo llevas a donde tú dices. Y tú lo metes al fútbol, y tú lo metes a la danza, y tú lo metes a la música, y tú decides a qué escuela lo metes, y todo eso tú puedes influenciar la gente con la que él se junta para que entonces decida entre esos amigos. Obviamente, si tú lo tienes en ambientes tóxicos donde toda la gente que está ahí es gente que no ama a Dios, es gente que se la pasa hablando vulgaridades, es gente que se la pasa escuchando conversaciones inmorales, pues obviamente tu hijo va a crecer y ahí va a ser sus amigos. Pero escúchame, te tengo una noticia que te va a volar la cabeza, ¿eh? ¿Estás listo? Yo no sé si tú sepas esto que te voy a decir, pero agárrate, ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Estás listo? Bueno, Kids, la reunión de niños es cada semana. Cada semana, ¿puedes creerlo? No entendieron el sarcasmo, pero ¿sabes? Cada semana hay una reunión diseñada y pensada para que nuestros hijos estén en un entorno donde puedan hacer amistades con otros niños de otras familias que no son perfectos, pero que al menos están intentando caminar siguiendo a Jesús. Entonces, influencia al grupo de jóvenes todos los sábados. Cada sábado, créemelo, ven, o sea, te reto, ven un sábado a las 5 y aquí los vas a encontrar. Y vas a encontrar un montón de chavitos que sí, mira, de repente se avientan unas que uno dice, y pues no se supone que son cristianos, pero aún así, dentro de las que se llegan a aventar, créeme que es mejor que tu hijo haga amigos aquí, a que haga amigos en cualquier otro lugar. La iglesia es una comunidad que vale la pena. Yo sé que luego vienen las vacaciones de verano y tú no sabes qué hacer con ellos en casa. Viene el campamento de jóvenes y de niños. Mándalo, propíciale que esté en entornos donde tenga encuentros con Dios. Te lo hemos dicho, algo pasa en los campamentos, que es muy fácil que los chavos tengan encuentros con Dios que, te lo prometo, te cambian la vida. La mayoría de amigos que tengo, pastores y gente que está en el ministerio, la mayoría coincidimos en que algún campamento en nuestra vida fue definitivo para hacer lo que hacemos hoy. Hace ratito fuimos con el equipo de Influencia y de Kids a tomar fotos y a grabar video y vimos el lugar y yo estaba orando por ese lugar y dije, Dios, abrázalos en este lugar. Ten un encuentro con ellos, acúdelos, enamóralos de ti, porque ahí van mis hijos también. Y hace rato hablaba con Javier y me decía, David, es que la verdad es que no está aquí Mati, no lo va a quemar. ¿No está Mati? Ok. Me dice, la verdad es que mi hijo pues no ha tenido un encuentro con Jesús todavía. Viene a la iglesia porque lo traemos y está acostumbrado y le gusta y sirve, pero la mera verdad es que no ha tenido un encuentro con Jesús. Y yo sé que él está orando para que en este campamento al que Matías va a ir, él tenga un encuentro con Jesús, porque ¿sabes qué? Javier tuvo encuentros con Jesús en campamentos. Entonces es algo que tú como papá tienes que hacer. No vas a escogerle los amigos, pero sí puedes acercarlo a estos entornos donde él puede escoger amistades correctas. Dice la Biblia que 2 son mejor que 1. Y esto aplica para lo malo también. 2 son mejores que 1 para hacer maldades. Si llega uno con una pistola y te asalta, y es menos peor a que sean 2. O sea, 2 son mejores que 1 para lo malo también, pero también para lo bueno. 2 son mejores que 1. Qué padre que tus hijos estén en estos entornos, aquí en la reunión de jóvenes, en la reunión de adolescentes. Yo no sé si has visto, ¿quién tiene papás de iTunes? Ahorita que levanta la mano, que subieron allá. Yo tengo unos, allá hay algunos, allá también. Acá, todo. Papás de adolescentes, ¿has seguido en redes sociales los resúmenes de los temas que están viendo? No manches. ¿Sí los has visto? Te vi muy tranquilo, sí. Yo los vi y dije, ay, Dios mío. Les están hablando de la sexualidad desde un punto de vista bíblico, pero muy claro, muy directo.
El otro día llego yo, entro aquí al auditorio y me dice mi esposa, esa hoja que está en esa silla es de Santiago, se la dieron en iTunes. Y ahí voy yo bien feliz. Un dibujo de un pene así en una hoja enorme ahí en el auditorio. Yo así ahí ves con mi pene, me voy a mi oficina a la vista de todos. ¿Sabes? Es lo que les están hablando. ¿Por qué no voy a hablar de esto si allá afuera lo hablan con tanta perversión? ¿Por qué no se los vamos a enseñar aquí de la manera correcta? Pero ¿sabes qué? Si tú no mandas a tu hijo a iTunes, se está perdiendo de esa información correcta, bíblica. ¿Y qué crees que va a escuchar mañana allá en la escuela? Que se tiene que masturbar así, le tiene que hacer así, y que no importa si él hoy es unicornio y mañana quiere ser perro y el otro día quiere ser andrógino, tú puedes, eso es lo que les están enseñando. Entonces tienes que tener cuidado con esto. Entonces qué padre que tú mandes a tus hijos a estos entornos donde, imagínate que estuviera en cualquier otro lugar, en una fiesta, en una reunión, en una tardeada, y pasa esto, llegan con tu hijo y tú le has tratado de inculcar cosas a tu hijo, y llegan y, oye, ¿tú no tomas? No toma. Y tu hijo así como, híjole, qué diferencia que lo traigas aquí y él diga, ¿no tomas? No, nosotros tampoco. Oye, que tú ¿qué? Que estás guardando tu sexualidad para cuando te cases. Estás guardando tu sexualidad. Sí, nosotros también podemos luchar juntos, podemos caminar este reto juntos, no tienes que estar solo. ¿Me explico? Tenemos jóvenes que no están sirviendo a Dios solos. Mira, ahí los tienes allá atrás en producción. Aquí hay algunos también. No están sirviendo a Dios ahí solitos, ahí en la cámara, en la computadora. No, están sirviendo a Dios juntos. Servimos a Dios juntos. Ya no es solamente la fe de tu hijo, ya no es mi fe, sino ahora es nuestra fe. Ese es el poder y la importancia de la comunidad. Tú tienes que darle este regalo a tu hijo, una comunidad que vale la pena tener. Y esa, mi amigo, es la iglesia. Número 2, segundo regalo, un estándar que vale la pena alcanzar. En el Shema, en el versículo 5, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No dice parte de tu corazón, no dice ámalo cuando te conviene, todo el tiempo y con todo tu corazón. En el Antiguo Testamento, hablábamos de la familia judía otra vez, cuando un miembro de la familia cumplía 12 años, él tenía que saberse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora yo sé que algunos de ustedes dicen, qué fácil, ya me lo sé. Dilos conmigo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ay, qué fácil. No. No se tenían que saber el título de los libros, se tenían que saber el contenido de memoria de los primeros 5 libros de la Biblia. Algunos ya están diciendo, pastor, mi hijo no se aprende ni la tabla del 2. ¿Qué se va a andar aprendiendo los primeros 5 libros? Pastor, no puede ni decir Deuteronomio. Escúchame bien. Si tú no esperas mucho de tus hijos, no vas a obtener mucho de tus hijos. Si tú no esperas mucho de ellos, no vas a recibir mucho de ellos. Si tú crees que son capaces de más, ellos también lo van a creer. Tienes que elevar el estándar. Deja de pensar que tus hijos son tontos. Deja de pensar que no son capaces de aprender. Esos chavitos nos dan la vuelta así. Nomás es cosa de que nosotros creamos en ellos y elevemos el estándar. Yo te animo, espera más de tus hijos. Levanta la expectativa de qué es lo que ellos saben que tú esperas de ellos. Porque si tú no esperas mucho, no te sorprenda que no te van a dar mucho. ¿Cómo lograr que amen al Señor con todo su corazón? Tienes que levantar el estándar. Algunos ejemplos. Yo he hecho esto. Agarramos el video, ya llega la hora de dormirse
y es ay, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Entonces agarras YouTube y buscas ahí videos cristianos. A ver, vamos a buscar. Aquí, videos cristianos para niños, ya me sale aquí. Y agarras y el arca de Noé. Vean eso antes de dormirse. Y lo apagan cuando termina. Y ya pensamos que ese es el devocional, ¿verdad? Ya tuvieron su devocional porque vieron el video del arca de Noé. ¿Está mal? No, no está mal. Pero levanta el estándar. En vez de hacer eso, júntalos en la comida o después de la comida. A ver, hijos, vamos con el mismo dispositivo, vamos a buscar en la aplicación de YouVersion, que el pastor nos habló, la aplicación de la Biblia, vamos a buscar un devocional que podamos leer en familia después de comer. Ya no son videitos del arca de Noé, que no digo que estén mal, pero levantas el estándar. Vamos a leer la Biblia en familia y vamos a orar al final unos por otros, y tus hijos entonces dicen, y vamos a memorizarnos este versículo esta semana. No te digo que le memoricen los 5 libros, empiecen por memorizarse un versículo en la semana. Es más, en Kids les ponen un versículo cada semana. ¿Puedes creerlo? Entonces tú puedes, a la hora que vas por tus hijos, preguntar, oiga maestra, profesora, ¿qué versículos se aprendieron hoy? Ellos te lo van a dar, incluso se los mandan por WhatsApp, ¿no, Pau? Si tú registras a tu hijo a la hora que lo entras, te piden un WhatsApp y ahí te van a mandar en la semana información para que lo estés recordando. Y entonces empiezan a memorizarse la Biblia. Y tus hijos entonces, sin que se los digas, empiezan a darse cuenta que estás levantando el estándar. Que como familia, ahora tenemos que aprendernos versículos. Y ahora tenemos que leer la Biblia juntos y orar juntos. Y levantas el estándar. Otro ejemplo de cómo levantar el estándar. Muchos papás, cuando tienen hijos adolescentes o jóvenes, ni modo te tocó. Para la otra, siéntate allá. Muchos papás cometen el error de, mi hijo, ya estás grande, yo sé que ya tienes tu novia, yo no te voy a decir que no, ¿verdad? Nomás no le embaraces. Ese es el estándar. No le embaraces. Sabe, tengan relaciones, nomás el estándar es no le embaraces. Es más, toma unos condones o toma dinero para que vayas por condones. Nomás el estándar en esta casa, mijo, es no le embaraces. Tú ve y ten sexo sin problema, nomás protégete, pero no le embaraces. ¿Por qué no subes el estándar? Y en vez de decirle no le embaraces, ¿por qué no le dices, mijo, ¿qué te parece si a partir de hoy cuidamos nuestra integridad sexual y honramos a Dios con esa área de nuestra vida? Pero lo hacemos los dos, porque mijo, si yo te contara, mijo, también batallo. También la tengo difícil, mijo. Entonces esto es de los dos, no lo vamos a hacer solos porque 2 son mejor que 1. Entonces como papá e hijo, ¿sabes qué, mijo? Vamos a guardarnos en integridad sexual y vamos a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y elevas el estándar. Levantas, le haces saber que esperas más de él, de lo que todo mundo allá afuera está haciendo. Y él empieza a saber que él es especial, que él es hijo de Dios y que se espera más de él, de lo que el mundo le demanda. En lugar de escuchar música vulgar. Yo no tengo problema con la música secular, ¿eh? Yo escucho música secular. Hace rato que fuimos allá al Rancho Aventura, yo pongo ahí mis música y no siempre es música de adoración, no te voy a mentir. En el carro del pastor no todo el tiempo es Hillsong y Elevation y Marcos Witt, no. A veces es Luis Miguel, a veces es Alejandro Sanz y Arjona y los que me laten, pero muy bien, sí. Entonces, pero hay algunas personas que el estándar de lo que se escucha en casa es puro Peso Pluma. Compa, ¿no? Y es todo lo que se sabe, y no escuchan otra cosa. Y puro Cártel de Santa, ALB, y no sé qué tanta loquera. Y puro perreo hasta abajo, y todo, y bellaqueo, y sepa la bola. Entonces, ¿por qué mejor en vez de eso levantas el estándar? Y en vez de poner esa música, comienzas a poner, no te estoy diciendo que pongas adoración todo el tiempo, pero empieza a poner música un poco más sensata, con letras más inteligentes. Y de vez en cuando mételes una canción de adoración ahí, entonces van a quedar, mamá, mi papá se está muriendo, ¿qué le está pasando?
¿Por qué puso esa canción? ¿Ya se está despidiendo de nosotros? ¿O qué onda? No. Y tú le dices, no, mijito, tu papá está bien. Simplemente está levantando el estándar de la familia. Porque somos hijos de Dios. Porque no somos una familia cristiana. Somos una familia cristocéntrica. Y levantas el estándar. En vez de nada más venir a la iglesia una vez al mes, de vez en mes, ¿por qué no le dices, mijo, veo que hay muchos chavos ahí sirviendo, ¿por qué no te acercas y les dices que si puedes ser parte? Y si puedes tocar, sabes tocar un instrumento, o ¿por qué no te acercas? Y ya no solo te congregas, ya no solo vamos a la iglesia una vez al mes, sino ahora empiezas a servir y levantas el estándar. ¿Sabes por qué muchos de ustedes no lo hacen? Porque si tú empiezas a servir, tú vas a tener que estar aquí. Drop de micro. ¿Te das cuenta? Si tu hijo está sirviendo, vas a tener que llegar temprano. No, pregúntale a Mike y a Vero, pregúntale a Javier. Vas a tener que llegar temprano y vas a tener que estar aquí no una vez al mes, porque los roles no les toca servir una vez al mes. Pero levantas el estándar y tus hijos empiezan a darse cuenta que estás esperando de ellos mucho más. Y entonces ellos van a responder. Y vas a dejar de ser una familia cristiana, a ser una familia cristocéntrica. Número 3, regalos que vale la pena darles. Una fe que vale la pena compartir. En el versículo 7 del Shema dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en la sopa, en el desayuno, en la cama, en el viaje, en todo momento. Habla de esto con ellos. La semana pasada veíamos que hablar con Dios o hablar de Dios en nuestra familia debe de ser lo más común y la conversación más normal. El tema de Dios tiene que ser el tema más recurrente en nuestras casas, en nuestras familias. Se trata de que nuestros hijos tengan una fe de primera mano, no una fe heredada, sino propia. Ahora, obviamente, en los primeros años, o al principio ellos van a venir a la iglesia porque los traemos, sí. Pero con el paso del tiempo, si hacemos bien nuestro trabajo, ellos van a dejar de seguirnos nada más porque los obligamos y van a empezar a desarrollar una fe propia. El Salmo 23, uno de los salmos más famosos del rey David, la mayoría lo conoce. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Hasta ahí, David nos está contando acerca de Dios, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me falta, Él me guía junto a arroyos, Él satisface mi sed, Él. O sea, nos está contando de Él. Pero algo pasa después del versículo 4, donde David cambia la manera que está escribiendo y deja de contarnos acerca de Dios y empieza a hablarle él a Dios. Entonces, el Señor es mi pastor, y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustias. ¿Te das cuenta? De pasar de hablarnos y contarnos de Dios, comienza a hablar a Dios. ¿Qué pasó entre el versículo 4 y los demás? Que David, cuando empezó a escribir ese versículo, él vivía con su padre y cuidaba las ovejas de su padre y él conoció a Dios en cierta manera. Y por eso él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es bueno. Lo conozco y está chido. Pero después David crece y madura y se encuentra en el desierto. El rey Saúl lo persigue porque lo quiere asesinar y se enfrenta a todo tipo de situaciones terribles. Y ahí es donde él conoce a Dios personalmente y ya no es una fe heredada de su padre Isaí, sino ahora es su propia fe. Tú estarás conmigo porque lo he vivido. Porque ya estuve en el valle de la sombra de la muerte y tú no me dejaste. Y lo mismo tenemos que lograr con nuestros hijos. Que no sea una fe heredada, sino que sea una fe propia. Escúchame, esto es todo un reto. Porque tus hijos y mis hijos, esta generación, lo mencionaba Gustavo Falcón, esta generación odia la hipocresía.
De hecho, esta generación tienen un detector de metal, no, detector de mentiras y de hipocresía. Ellos huelen la hipocresía. Ellos saben cuando estás diciendo algo que no es lo que tú estás viviendo. Y no te sorprenda entonces el día de mañana que cuando tus hijos decidan, porque la Biblia dice, instruye al niño cuando es pequeño y cuando sea grande, ¿qué va a pasar? No se apartará. Y yo sé que tú podrás decir, pastor, yo he conocido niños que crecieron en la iglesia y cuando fueron grandes se alejaron de Dios. ¿Qué falló ahí? Dios no cumplió su promesa. Yo te diría, no. Tuvo papás hipócritas. Tuvo papás que decían, somos cristianos, pero hacían todo lo contrario. Y cuando crecieron y dependió de ellos y ya ellos decidieron, dijeron, yo no quiero tener nada que ver con esto, ¿me sigues? Por eso es tan importante que mantengas la hipocresía a raya, con todo y errores. Es más valioso para tus hijos que reconozcas tus errores a que finjas que nada pasó. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos varias veces. Y estoy convencido que es mejor eso a fingir que nada pasa. Porque ellos me han escuchado gritarle a su mamá. Y ellos me han escuchado decir groserías. Y ellos me han escuchado hacer cosas y me han visto hacer cosas que no están bien. Y yo podría fingir demencia y hacer como que no vieron. Pero es mejor reconocer, sí, la regué. Sí, soy pastor, pero también me equivoco, hijo, y perdónenme. Y pedirle perdón a su mamá y corregir, es lo más importante. Y esa coherencia es lo que los mantiene cerca de Dios. Tú quieres alejar a tus hijos de Dios, di una cosa y haz lo contrario. Entonces, familias cristocéntricas, no familias perfectas. Familias con errores, familias con pecado, pero que se arrepienten y piden perdón y corrigen. Entonces, 3 regalos que debemos darle a nuestros hijos. No te preocupes tanto por el teléfono y el Nintendo y el PlayStation. Si puedes dárselos, qué bien. Pero lo que sí no puedes dejar de darles es una comunidad que vale la pena. Acércalos a la iglesia. Un estándar que vale la pena alcanzar. Hazles saber a tus hijos que esperas mucho de ellos. Y número 3, una fe que vale la pena compartir en familia. Ya no es mi fe, es nuestra fe. Y por último, ¿qué hago si sé que la estoy regando? Ya vi que lo estoy haciendo mal, solo les doy cosas que les hacen daño, les doy cosas que no merecen, les doy elogios que no se han ganado, soy pésimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Comienza a hacerlo bien hoy. Comienza a hacerlo bien hoy. Comienza a formar una familia cristocéntrica a partir de hoy. Pero para tener familias cristocéntricas necesitamos empezar viviendo vidas personales cristocéntricas. Y entonces con el ejemplo los vamos a ir arrastrando. Y al principio no van a querer, porque ya se acostumbraron a una manera. Pero recuerda, tú eres el papá. Tú mandas. Te tengo esa noticia, tú mandas. Y si tu hijo no quiere venir a Influencia, no le preguntes. Y si tú no le pidas permiso, y si tu hijo no quiere ir al campamento, mira, mi hijo, el del medio, no quiere ir al campamento, no quiere ir. ¿Va a ir? Por supuesto que va a ir, pero no quiere. Bueno, no quería. Hoy que fuimos a grabar, andaba ahí con el pie, trae una férula, y ahí andaba con las muletas, y ahí feliz grabando, y va a ir. Porque no le voy a preguntar. Lo mismo tienes que hacer tú. Comienza a hacer las cosas bien hoy. Tú no puedes escogerle a los amigos, pero puedes escoger en dónde lo pones para que los amigos que escoja sean amigos correctos. ¿Por qué no cierras tus ojos?